El draft de junio se acerca y los Washington Wizards se plantean qué hacer. El plan parecía bastante claro: tener a AJ Dillon y comenzar a soñar con un jugador que promete y mucho, un talento generacional, pero ahora distintos equipos preguntan por ello y se plantea la idea de poder negociar con ese número 1 y poder ya traer a jugadores más consagrados. Se habla de los Utah Jazz o incluso de los Chicago Bulls. Te sigo hablando de la NBA, te hablo de las finales de conferencia, en una conferencia oeste donde Victor Wembanyama destroza a la defensa de los Thunder y hace un partido antológico en la noche del lunes, llevándose los Spurs el primer juego contra los Oklahoma City Thunder, en la otra final en la del este. Donovan Mitchell luchando en el Madison Square Garden contra unos Knicks que lo van a poner muy difícil. En béisbol te hablo de la MLB, te hablo de los Washington Nationals y de su derrota en un partido histórico. El lunes por la noche los Mets ganaron en la 12ª entrada en un partido que se alargó a las 4 horas. Y también te hablo de cómo están las clasificaciones, la Liga Americana, que la reina el conjunto de Florida, los Tampa Bay Rays. Y en la Liga Nacional los Atlanta Braves siguen marcando un ritmo bastante fuerte al que nadie ni siquiera se acerca. Esto es de Deportes Upper Deck y este es el episodio 54. Si te gusta el baloncesto y si te gusta el béisbol, si te gusta seguir las mejores ligas de baloncesto y béisbol del mundo, la NBA y la MLB, desde luego este es tu podcast. Aquí en de Deportes Upper Deck, todos los jueves te hablo de NBA y te hablo de MLB y también me centro en los equipos de Washington DC, en la capital de Estados Unidos, los Washington Wizards en NBA y los Washington Nationals en MLB. ¿Dónde aparezco? Aparezco en cualquier plataforma. Aparezco en YouTube, en Spotify, en iVoox, en Amazon Music, en Apple Podcasts o en cualquier plataforma en la que normalmente suelas escuchar podcasts. También tengo contenido escrito diario en Twitter o ex @sporttouch9. Sígueme, dale al like si te gusta el contenido y disfruta de la NBA, de la MLB, aquí en The Deportes Upper Deck todos los jueves. Y comenzamos el episodio 54 aquí en The Deportes Upper Deck, una semana más, un jueves más, como siempre, hablando lo primero de todo de baloncesto, hablando de la NBA, y comenzamos y seguimos lo que teníamos la semana pasada, hablando del draft, este draft que se celebrará entre el 23 de junio y el 24 de junio. Nos queda apenas un mes para saber qué van a hacer los Washington Wizards, si van a seguir con el plan, o el que yo creía que era el plan, de elegir al número 1 a AJ Dillon, el alero que nació en Boston, Massachusetts, pero que se ha formado y que ha pegado el salto en BYU, en la Universidad de Utah. Y aquí es donde está el quid de la cuestión. Parece ser que hubo una entrevista bastante interesante a distintos ejecutivos de distintas franquicias de la NBA. No se ha dicho el nombre de quién ha dicho cada cosa, pero parece ser que 13 o 14 ejecutivos de franquicias de la NBA han hecho una entrevista para The Athletic y han dado sus opiniones en quién deberían elegir los Washington Wizards. Y lo que era el plan, que era elegir a AJ Dillon, ser el talento generacional, o al menos el talento que fuera a marcar realmente el camino con Trae Young, Anthony Davis, etc., parece que los Wizards tienen alguna otra idea, o al menos consideran alguna otra idea. Sería traspasar, dar este pick número 1 y darlo, por ejemplo, a los Utah Jazz, conseguir a un pick número 2, que sería Darren Peterson en principio, y conseguir algún jugador más como Ace Bailey. Es decir, los Wizards cuentan que tienen ahora mismo la mejor carta de la baraja, que es el pick número 1, y el plan, que parecía bastante claro que era elegir a AJ Dillon, pues parece que se plantean más opciones. Es bastante interesante porque cualquiera de los tres que en principio se van a elegir en las tres primeras posiciones, AJ Dillon de BYU en la primera posición, Darren Peterson con Kansas en la segunda posición y Cameron Boozer, que cada vez suena más de Duke, en la tercera posición, cualquiera de esos tres son jugadores ya muy hechos y de un talento descomunal. Creo sinceramente que sería un acierto conseguir a cualquiera de los tres. ¿A cuál vendría mejor para una franquicia como los Washington Wizards? Yo creo que AJ Dillon. ¿Por qué? Porque
se necesita ese tipo de figura. AJ Dybala es el más diferencial de los tres. Es el jugador que creo que engancharía más en una franquicia como los Washington Wizards. Creo que Darren Peterson, jugadorazo, 19 años, de Ohio, ha jugado en Kansas, lo ha hecho muy bien, un base que también vendría muy bien, pero no creo que con Trae Young, no creo que tuviera los minutos y no creo que tuviera la importancia que necesita Peterson, que es un jugador que se le va a exigir desde el principio, que por otro lado se ha perdido muchos minutos, muchos partidos por lesiones, bueno, muchos, o desde luego se le esperaba un poquito más, y no sé, Peterson, talento también diferencial, pero me da menos confianza que AJ Dybala. Y luego en tercera posición estaría Cameron Boozer, de Duke, un jugador grande, un jugador muy inteligente, un jugador que también tiene buena mano, juega de ala pivot, y ha sido un jugador dominante en Duke, que al final no consiguieron lo que se esperaba de Duke. Se lleva esperando muchos años, cada año se espera que Duke gane la liga universitaria. Este año otra vez se han quedado a las puertas, y lideran en anotación y rebote con un impacto inmediato en la liga universitaria. Pues Cameron Boozer también parece que cuentan en los planes, o al menos que se le tiene bastante en cuenta. Es importante ver a ver qué hacen los Washington Wizards. Ya se sabe que la dirección ejecutiva de los Wizards es inteligente, sabe cómo mover las fichas, porque al final esto es un juego de fichas. Si se mueve el pick 1 a Utah Jazz y se consigue por el pick 1 a Darren Peterson e Ace Bailey, pues la verdad que no está nada mal. Es verdad que el 3 lo tienen los Memphis Grizzlies, el 4 lo tienen los Chicago Bulls. Tampoco creo que tengan tanto para ofrecer ni uno ni el otro. Lo mejor de los Chicago Bulls estaría en Matas Buzelis, que sería un jugador fantástico y formidable, y un jugador que podría ayudar a los Washington Wizards. Pero dar a AJ Dybala y seguramente alguna segunda ronda o algo similar del draft, más Matas Buzelis y el cuarto elegido por los Bulls, que sería en todo caso Caleb Wilson, que es otro jugador alero a la pivot de North Carolina, que ha jugado muy bien, pero que también ha tenido lesiones. De hecho, ha tenido 2 lesiones en la mano. En este año se han perdido unos cuantos partidos, no ha jugado más de 24 o 25 partidos en esta liga, en este último año de liga universitaria. Quizás es algo arriesgado. Yo seguiría con el plan de AJ Dybala, vería a ver qué van a escoger las distintas franquicias, sobre todo los Jazz, y un poco el plan que tienen también los Jazz, pero tampoco creo que Darren Peterson y Ace Bailey estén al nivel de AJ Dybala. AJ Dybala ha sido líder total en este año, se lleva hablando de él todo el año. Ha habido en algún momento en el que Darren Peterson ha salido como el posible número 1, pero sigue siendo AJ Dybala. La mayor parte de los ejecutivos a los que se les ha preguntado de la NBA le siguen eligiendo a él como el número 1, y creo que habría que seguir con el plan, pero bueno, hay que llenar portadas, hay que hacer ruido, y no está mal barajar distintas opciones para los Washington Wizards. Lo que sí queda claro es que los Wizards tienen la carta más importante de la baraja, con ello pueden jugar y con ello pueden formar un equipo que por fin ilusione en la capital de Estados Unidos, en Washington DC. Y después de hablar de los Washington Wizards, tenemos que hablar de las finales de conferencia. Comenzaron las finales de conferencia, nos vamos al oeste. Llegaba el partido, los partidos, la serie de la serie, la final de la final. Los 2 mejores equipos en la temporada de NBA 2025-2026 se enfrentaban en el Paycom Center de Oklahoma, el vigente campeón contra el equipo que más cara le puede plantar. Son los San Antonio Spurs de Víctor Wembanyama, y así lo hicieron el lunes por la noche, ganando un partido después de 2 prórrogas, un partido en el que yo no sé cómo dormiría el bueno de Víctor Wembanyama, Chet Holmgren y compañía, pero desde luego se deslomaron, se dejaron hasta la última gota de sudor. Los Spurs ganaron 122-115 en un partido mayúsculo, sobre todo, como ya digo, del francés Víctor Wembanyama. 41 puntos, 24 rebotes, 15 rebotes defensivos, 9 ofensivos, y sobre todo la sensación de que Víctor era el dueño y señor en pintura, pero también fuera de pintura, con un triplazo en la primera prórroga que empataba el partido y le daba un billetito más a los Spurs para continuar ahí en la pomada y no caer
a la primera de cambio en el primer juego de la eliminatoria, ese triple desde su casa de Víctor Wembanyama, que agarraba la bola y la tiraba con convicción, porque este tío tiene una absoluta convicción en lo que hace. El resto de los jugadores de los Spurs ayudaron muchísimo. Justin Champagnie con esos 3 triples, un mal porcentaje, pero ayudando siempre, pero sobre todo los porcentajes en general del equipo no son buenos. No fue un gran partido a nivel anotador, pero fue un partido enorme en defensa. Creo que es la primera vez después de 2 años que un equipo supera en vigoreza, en intensidad defensiva a los Oklahoma City Thunder. Ese equipo se llama los San Antonio Spurs y es un equipo que no ve otra cosa que ganar a los Thunder en la final de Conferencia Oeste, presentarse en las finales y ganar las finales. Parece que este puede ser el año de los Spurs, pero no vayamos tan rápido. Estamos hablando del campeón, estamos hablando de los Thunder. Por ahora ventaja para los Spurs, pero a esto le queda mucho. Auguro una serie muy, muy larga. Y si el partido del lunes en la Conferencia Oeste fue un partido para habérselo repetido, uno de los mejores, si no el mejor partido de la temporada, donde nadie sabía lo que iba a pasar al final del partido, totalmente igualado. El partido del martes no se quedó lejos. En cuanto a juego, dejó bastante que mejorar, en concreto los 3 primeros cuartos. Pero el último cuarto fue totalmente espectacular. Los Knicks, que iban perdiendo de más de 20, llegaron a remontar, llegaron a empatar y se llevaron el primer partido de las finales de la conferencia. Se lo llevaron en la prórroga, 104-115, con un Jalen Brunson sencillamente sensacional, bastante tímido al comienzo del partido, bastante errático, con 1 de 6 en triples, con unos porcentajes bastante malos, pero apareció cuando tuvo que aparecer y al final completó un partido sensacional, 38 puntos, con más 15 con él en pista. Realmente hizo lo que tenía que hacer en el momento en el que tenía que hacerlo. Es un jugador de clutch total, es un jugador que no suele fallar en las grandes citas, es un jugador que tiene ese nervio, que tiene esa paciencia cuando tiene que tenerla. Quizás le falta algún recurso para cuando le ponen las cosas realmente sencillas, y así se vio en el martes, en concreto en los 2 primeros cuartos, pero cuando la defensa se agota, cuando empieza la defensa a ceder y cuando hay huecos, Jalen Brunson es quien mejor los ve porque persiste. Es verdad que, como ya digo, no creo que tenga tantísimos recursos como otros bases, pero lo que hace lo hace muy bien. Y cuando la defensa se abre, como ya digo, Jalen ahí está. Se marcó un partidazo, 38 puntos, 15 más 15 con él en pista. Y los Knicks sacan el primer partido de la serie. Una serie sumamente igualada, seguro. Los Cavs lo tuvieron, los Cavs no aguantaron por la presión del Madison Square Garden. El ambiente sensacional que se percibió en la tele, desde luego en directo, tuvo que ser una auténtica bestialidad. Ya se sabe que el Madison Square Garden, una de las arenas, como dice, la arena más famosa del mundo, desde luego una de las más calientes, y ven claramente que los Knicks este año sí pueden llegar a las finales. Y después de hablar de la locura de los playoffs de la NBA, nos vamos a la temporada regular de la MLB, nos vamos al béisbol, nos vamos a la mejor liga del béisbol del mundo y nos vamos a un momento de la temporada hablando de los Washington Nationals, un momento de la temporada importante, casi llegando a los 50 partidos jugados. Cuando escuchéis esto ya lo habrán jugado. Cuando hago esta parte del episodio, ahora mismo los Washington Nationals están con solo 23 victorias y 25 derrotas después de una noche muy larga en la capital, un partido, el primero contra los New York Mets, que empezó a las 6:45 y terminó pasadas las 4 horas, prácticamente a las 11 de la noche, muy tarde, el partido contra los New York Mets. Un partido de verdad que hay que analizar y hay que casi verlo repetido si tenéis 4 horas por delante. Yo tuve la suerte de asistir al partido. Fue un partido que, bueno, fueron 2 partidos en uno. Fue un partido hasta la 12ª entrada y fue otro partido totalmente distinto en la 12ª. El partido en la 9ª se terminaba con empate 6-6. Los Mets, que fueron prácticamente todo el partido ganando,
a excepción de las primeras entradas que comenzó enganchando alguna carrera a los Nationals, pero los Mets cogían ventaja, pero no se iban en el marcador, y los Nationals, en un buen ejercicio de conjunto, la verdad que no hubo ningún pitcher que diera un buen resultado, y sigue siendo la asignatura a mejorar de los Washington Nationals. No tienen buen pitcher, no tienen buen bullpen. De hecho, es el equipo de todas las 30 franquicias de la MLB, el equipo que más carreras ha anotado y que más carreras ha encajado. La verdad, bastante llamativo este dato. Y los Nationals, pues, hacen un gran partido de equipo, sobre todo de no rendirse, con muchos errores, pero sobre todo de no rendirse. Los Mets, que han mejorado, pero todavía siguen teniendo errores de bulto y todavía siguen sin demostrar sus bateadores, que están al nivel al que supuestamente tienen que estar, al menos al nivel por el que se les paga, las millonadas que se les paga, sobre todo Juan Soto, Bo Bichette, etc. Pero los Nationals conseguían empatar el partido, conseguían tener opción de ganar en la novena, no ganaban el partido, se llevaba la décima, no ocurría nada, y en la undécima ese 7-7. Y todo pasaba a la duodécima entrada, el estadio prácticamente ya se vaciaba, quedaban muchos aficionados de los New York Mets, pero los Nationals pues llevaban el partido a la duodécima, y como ya digo, el estadio había muy poquita gente, se hacía muy largo, la gente el lunes por la noche se tenía que ir. Bueno, pues a la duodécima ocurrió que los Mets, en una cadena de infortunios de los Washington Nationals, los Nationals incluso se quedaban sin pitchers, tenía que ir Jorbit Vivas, el tercera o segunda base, el jugador de recambio de los Nationals, tenía que actuar como pitcher, y encajaban hasta 10 carreras los Washington Nationals. La verdad, sinceramente, que encajaban desde la sexta hasta la 16ª, 10 carreras los Washington Nationals. En la undécima habían pasado de 5-5 a 6-6, no de 6-6 a 7-7 como he dicho antes. Pero a lo que vamos, 10 carreras en una entrada, en la duodécima, hacían que los Washington Nationals perdieran el partido por 16-7. Probablemente histórico lo que ocurrió el lunes, que un equipo como los Mets haya enganchado 10 carreras después de, en 11 entradas, solo haber hecho 6. La verdad que llama bastante la atención. Los Nationals no es que se rindieran, pero creo que estaban agotados, estaban totalmente destrozados, y no había mucho más, la verdad. Miraron a bullpen y no había demasiado para rascar, esa es la realidad. Los pitchers que tenían, porque si te vas al bullpen, la realidad es que salieron muchos pitchers, pero pocos te dan la sensación de que pueden mejorar el partido. Actuaron PJ Polin, que fue un verdadero desastre, actuó Mitchell Parker, que creo que es el que más se acerca a ser un pitcher de confianza. Recordemos que Mitchell Parker el año pasado era el tercero en la alineación, este año ha pasado al bullpen y es un jugador de rotación, es un pitcher de rotación. Y luego están gente como Gus Varland, que tampoco se le puede exigir demasiado al jovencísimo Paxton Schultz, que fue un absoluto desastre. Y Richard Lovelady, que ha hecho las cosas bien en determinados partidos y parece que volverá probablemente como pitcher titular. El mejor ahora mismo es Foster Griffin, como hablábamos la semana pasada, un Foster Griffin que juega en la tarde del martes. Y Cade Cavalli creo que ha sido relegado a esa segunda posición. Pero Foster Griffin, Cade Cavalli y quizás podemos sumar ya a Zach Littell. El resto son un desastre. Jake Irvin, mira que me gusta porque tiene muy buenas cualidades y muy buenas condiciones, pero no da 2 partidos seguidos. Miles Mikolas es un jugador de verdad que tendrían que dejar de ponerle como pitcher titular y pasarle al bullpen porque no está haciendo las cosas bien. Y Brad Lord, que va y viene. Esa es la realidad. Hay muchos jugadores, pero pocos que estén dando la talla. Por eso las malísimas estadísticas que tiene los Washington Nationals en el pitcheo. Pero como digo, no todo es malo, ni mucho menos. Los Nationals ahí están con un buen rumbo, 23-25, ganando la serie contra los Baltimore Orioles en casa el fin de semana. Por cierto, Blake Butera, el manager, el entrenador, sale a decir que está orgulloso de su afición, que es muy importante que la afición vaya al Nationals Park y que empuje, y que eso sintieron el fin de semana cuando ganaron el partido del viernes, el partido del sábado no así, el partido del domingo, pero el partido del viernes, sobre todo el partido del sábado, con 40.000 almas, un día fantástico en la capital.
y había mucho que ofrecer. Y lo que le queda esta semana a los Nationals no es para nada fácil. Terminamos la serie de los Mets el jueves, una serie de 4 partidos, lunes, martes, miércoles y jueves, y luego nos vamos a luchar, a batallar en el campo más complicado contra el rival más difícil, que son los Atlanta Braves. Nos vamos a Orlando, un viaje corto en una serie de fin de semana que será muy bonita pero muy complicada. Acto seguido, viajamos a Cleveland, nos medimos a los Cleveland Guardians, un equipo que va y viene, pero desde luego que tiene buena pinta. Los Guardians, perfil bajo, un equipo, una franquicia que nunca suena demasiado, pero que siempre está en las quinielas para la postseason. Semana bonita de los Nationals, semana complicada. Seguimos con una ofensiva de élite y con una defensa desastrosa en la que hay que tomar decisiones, hay que ver qué se hace con Mike Mikolas, hay que mejorar el bullpen sí o sí. También importante, por ejemplo, en la alineación, parece, todo pinta a que hay jugadores que van a bajar a AAA y que hay algún jugador como Dylan Cruz que después de meses, después de bajarle a AAA, después de bajarle al filial, van a volver a subirle y se va a estrenar, va a debutar esta semana con la camiseta de los Washington Nationals en este año. Un jugador que ha tenido sus más y sus menos, pero recordemos, drafteado en un puesto muy alto ya hace años, una promesa absoluta, y parece que el jardinero derecho volverá. Probablemente no en la parte derecha del jardín, probablemente en el centro por Jacob Young, que está lesionado, pero parece que volverá a la alineación más pronto que tarde. Veremos a ver los Nationals, 23-25, nos alejamos del 50% de victorias, pero seguimos ahí en la pomada. Y después de hablar de los Washington Nationals en MLB, tenemos que hacer un repaso de cómo están las clasificaciones y de cómo están los equipos. Nos fijamos primero en la Liga Americana y nos damos cuenta que el equipo que mejor récord tiene ahora mismo en la Liga Americana es el equipo de Florida, los Tampa Bay Rays, que volvieron este año al Tropicana, a su mítico estadio que por el huracán pues tuvo que cerrarse durante un tiempo. Volvieron a jugar este año los Tampa Bay Rays en casa y esto les está sentando muy, pero que muy bien. 31 victorias, 15 derrotas ahora cuando se graba el episodio. En los últimos 10 partidos, 7 victorias, 2 victorias consecutivas. Los Rays marchan bien. Además, si nos vamos a las divisiones, es verdad que tienen un rival bastante duro, que son los Yankees, que van a estar ahí sí o sí. 29 victorias, 19 victorias, pero luego de muy lejos le siguen los Toronto Blue Jays, el subcampeón de la pasada campaña, que desde luego no ha comenzado bien. Luego están los Orioles y los Red Sox. Ya hablamos de este grupo la semana pasada. Cuando hablamos de los Orioles dije que a priori, por plantilla, por fanbase y por jugadores, es la división para mi gusto más completa, más complicada, más difícil. Pero la realidad es que los únicos dos equipos que están plantando cara y haciendo las cosas como supuestamente tienen que hacerlos son los Tampa Bay Rays con 31 victorias y los Yankees con 29 victorias. Por tanto, los dos están ahí arriba de la clasificación. Los Bay Rays, los Guardians y los Athletics serían los tres líderes que pasarían directamente a segunda ronda de postseason. Y esto es sorprendente porque los Athletics, con 23 victorias, 24 derrotas, pasarían directos a postseason. Algo que no sé, me aventuro a decir que ha pasado muy poquitas veces, desde luego, que un equipo con récord negativo pasase directamente como primero de grupo. Pero evidentemente habrá pasado. Y evidentemente hay que decir que queda un mundo todavía para que se termine la temporada y van a pasar mil cosas. Si nos vamos a la Liga Nacional, aquí quien sigue marcando el ritmo, el equipo que sigue teniendo, al menos ahora cuando se graba el episodio, el equipo que sigue teniendo el mejor récord son los Atlanta Braves. Los Braves con 32 victorias, 16 derrotas, con casi un 70% de victorias, con un 67% de victorias. Es verdad que los últimos 10 partidos han fallado algún partido. El lunes comenzaron muy mal la serie contra los Marlins, perdiendo por 12-0. La verdad, bastante sorprendente esa derrota. Pero los Braves siguen marcando totalmente el camino. Muy de cerca le siguen a los San Diego Padres como segundo clasificado directo y los Chicago Cubs como tercer clasificado directo. Y la realidad, y ya lo dije en la semana pasada, hay una diferencia abismal entre la Liga Nacional y la Liga Americana. Eso es así. Y la realidad es que llama bastante la atención
por cómo están confeccionadas las plantillas, porque al final si te vas a los tres primeros, los Tampa Bay Rays, los Yankees y los Guardians, quizás hay diferencia entre los tres primeros de la Nacional, pero por ejemplo en la Americana llama mucho la atención que un equipo como los Houston Astros esté con 19 victorias, segunda posición por debajo, que los Tigers no hayan empezado de verdad a jugar, que los Red Sox estén solo con 20 victorias, que los Blue Jays subcampeones con 21. Es decir, es verdad que hay más nivel en la Liga Nacional, que hay franquicias con más poderío, con más músculo económico, que se espera mucho de ellos, pero es que tampoco los que más esperan de ellos, tampoco es que hayan avanzado. Los Giants están abajo con 20, los Mets con 21. Los Philadelphia Phillies parece que sí, ya por fin en estos últimos 10 partidos, 5 victorias consecutivas, después de haber barrido a los Pittsburgh Pirates en Pittsburgh en la serie de la fin de semana Rivalry Weekend. Los Phillies parece que sí que avanzan, pero ahí siguen a mitad de tabla. Es decir, todavía está todo un poco deslavazado, todavía creo que va a haber franquicias que van a mejorar. No creo demasiado en los Baltimore Orioles, sinceramente, después de haberles visto este fin de semana en Washington. Pero sí que creo en los Red Sox y sí que sigo creyendo en los Blue Jays. Creo que tanto los Red Sox como los Blue Jays van a sumar victorias y se van a meter ahí arriba en la Liga Americana. Dudo mucho que los Blue Jays se consigan poner como primer clasificado, porque creo que los Tampa Bay Rays y los Yankees están por encima. Y en la Liga Nacional va a estar muy interesante. Va a estar muy muy interesante, sobre todo creo la división de los Nationals, pero sobre todo la división de los Dodgers, el oeste de la Liga Nacional, con los Padres 29 victorias, los Dodgers también 29 victorias y los Diamondbacks, que nunca te puedes olvidar de ellos, siempre ahí rondando el 50% de victorias. Vamos a ver cómo continúa la campaña, pero ya podemos decir, después de casi 50 partidos, prácticamente todos los equipos los han jugado, ya podemos decir que esto va en serio y que las dinámicas que estamos viendo van a continuar con sus más y sus menos a lo largo de la presente campaña. Si te gusta el baloncesto y si te gusta el béisbol, si te gusta seguir las mejores ligas de baloncesto y béisbol del mundo, la NBA y la MLB, desde luego este es tu podcast. Aquí en Deportes Upper Deck, todos los jueves te hablo de NBA y te hablo de MLB, y también me centro en los equipos de Washington DC, en la capital de Estados Unidos, los Washington Wizards en NBA y los Washington Nationals en MLB. ¿Dónde aparezco? Aparezco en cualquier plataforma. Aparezco en YouTube, en Spotify, en iVoox, en Amazon Music, en Apple Podcasts o en cualquier plataforma en la que normalmente suelas escuchar podcasts. También tengo contenido escrito diario en Twitter o X, @SportTouch9. Sígueme, dale al like si te gusta el contenido y disfruta de la NBA, de la MLB, aquí en Deportes Upper Deck, todos los jueves.